El templo subterráneo más antiguo del mundo. Cuando fue desenterrado se encontraron más de 6.000 esqueletos. Y desde entonces se han escuchado historias de niños que desaparecieron y de voces de ultratumba. Ahora un hombre se dispone a resolver este rompecabezas prehistórico del templo maldito. Cámara de los Huesos de Malta. El profesor Ronald Hutton, un historiador atraído por las religiones antiguas, está viajando desde Sicilia hasta las diminutas islas de Malta, en el centro del mar Mediterráneo. Se dirige allí para investigar un extraño templo subterráneo, que los arqueólogos creen que data de mucho antes de las pirámides y Stonehenge. El templo es único. Los arqueólogos no conocen ningún otro templo prehistórico subterráneo. Además, ha habido informes de cosas que pasan allí que parecen desafiar cualquier explicación. El profesor reserva un hotel y se dirige al lugar. Los constructores locales encontraron este templo accidentalmente cuando estaban cavando por encima. A Hutton solo le permiten explorar el templo con un guía. Se han construido escaleras para permitir la entrada a los túneles. Los arqueólogos llaman a esto hipógeo, que literalmente significa debajo de tierra. Mi impresión inmediata es como descender a un Stonehenge subterráneo. El pasadizo de piedra conduce a una serie de tumbas en masa. A continuación, otro pasadizo conduce más allá de las tumbas hasta un segundo nivel, conocido como el nido de serpientes. Y también a una serie de cámaras misteriosas, esculpidas en roca sólida utilizando solo picos hechos a base de cuernos y pedazos de vidrio volcánico. Aquí es donde los restos humanos fueron encontrados. Había entre 6 y 7.000 cuerpos humanos, sobre todo en forma de huesos sueltos apilados alrededor de nosotros, lo cual habrá dado una sensación muy diferente a este lugar. Esto nos recuerda que estamos caminando a través de un enorme cementerio, una cámara de huesos. Nadie sabe cómo acabaron más de 6.000 personas aquí, ni tampoco la forma en que murieron. Estoy mirando ahora a una cámara lateral que no tiene un suelo, solo un arco. Hay pozos profundos, aberturas profundas en los recesos laterales, en todas las direcciones. Esta es la pesadilla de un niño. Quizá la pesadilla de un niño hecha realidad. En 1940, la revista National Geographic informó de un incidente aterrador. Un grupo de niños y profesores que iban de visita entraron en los túneles subterráneos de Malta, pero no volvieron a salir, y sus cuerpos nunca fueron encontrados. El profesor Hutton acude a la Biblioteca Nacional de Malta para ver si puede encontrar recortes de los periódicos locales de la época. La trágica desaparición de los niños debería haber sido una noticia importante. Pero también es el tipo de historia que a los habitantes de una pequeña comunidad no les gusta divulgar demasiado. La bibliotecaria Joan Siberras se une a la búsqueda. Juntos examinan cientos de viejos ejemplares de periódicos de la isla. Pero ninguno de ellos consigue encontrar un informe sobre los niños desaparecidos. Tal vez sea solo un rumor. Pero ¿quién puede haberlo iniciado? ¿Y por qué?
¿Cree que es posible que un incidente así pudiera haber ocurrido y no haber salido en la prensa? Bueno, personalmente me resulta muy difícil creer que eso pudo haber sucedido, porque es una isla pequeña, así que si no hubiera salido en los periódicos, la gente habría hablado de ello y se hubiera pasado de una generación a otra. Así que tengo mis dudas sobre la evidencia de este incidente al que se refiere. ¿Entonces nada escapa a los ojos del periódico local? No, nada. La búsqueda en la biblioteca no ofrece gran cosa, pero el profesor ha logrado encontrar la versión de una extranjera del incidente. Fue escrita en los años 60. Este es el relato de una mujer llamada Lois Jessop, acerca de cómo un grupo de niños, dirigido por un maestro de escuela, desapareció en el hipogeo. Dice que desaparecieron en un túnel en el interior del hipogeo que ella había descubierto y donde vio a gigantes de 7 metros merodeando por ahí. A los niños desaparecidos se suman avistamientos de gigantes. En un primer momento, esta referencia sobre unos gigantes parece simplemente increíble, pero al profesor le resulta intrigante. Ha venido al puerto para ir en avioneta a la cercana isla montañosa de Gozo. En la mitología griega se dice que Gozo, que está situada al norte, era el hogar de Calipso, la hija del titán gigante Atlas. También hay leyendas locales que afirman que otros gigantes vivieron aquí. El profesor quiere examinar algunas ruinas colosales de piedra conocidas por los isleños como Gigantija. Se dirige a la parte superior de uno de los picos rocosos de Gozo con el escritor nativo Anton Attard. Attard creció escuchando los cuentos de gigantes. ¿Por qué se les llama Gigantija, las torres de la giganta? Bueno, se mantuvieron en pie durante varios miles de años. Y la gente de Gozo se preguntaba quiénes podrían haber construido una estructura tan monumental. En su imaginación, estos restos no podían haber sido hechos por gente normal, sino por gigantes. La historia cuenta que una vez vivió en Gozo una giganta que llevaba las piedras sobre su cabeza. Y la giganta dejó la huella de su mano en la roca, o eso es lo que dice la gente. Attard es escéptico, no solo sobre la historia de los gigantes, sino también sobre la desaparición de los niños. Esa historia no solo se cuenta refiriéndose a este lugar, sino también a otros lugares de Malta. ¿De dónde viene esta historia de los niños desaparecidos si se cuenta en tantos lugares? ¿Cree que sucedió de verdad? No, yo no creo que haya sucedido nunca. En mi opinión, estas historias se cuentan para que la gente no se aventure dentro de esas cuevas. No vaya allí, porque una vez se pierda, no volverá a salir. Si las historias de gigantes y niños desaparecidos estaban destinadas a asustar a la gente, quizá hubiera una buena razón para ello. Después de todo, el templo subterráneo fue descubierto lleno de más de 6.000 esqueletos humanos. Hatton quiere seguir otra pista. Cuando el templo fue excavado, se encontró una pequeña figura tallada entre los esqueletos. Parece representar a una mujer que o está dormida o posiblemente en un estado de trance. Pero ¿por qué iba a estar en trance?
El profesor Hatton ha escuchado historias de unas extrañas vibraciones dentro de una de las cámaras, así que vuelve a descender al complejo del templo. El corredor que hay más allá solo se adentra en la nada, en un nivel más profundo de la conciencia, la existencia y la experiencia. Hatton avanza hacia la cámara del oráculo, el extraño espacio que hay cerca del centro del complejo. He viajado a muchos lugares, a muchas tierras, y nunca había visto una cámara como esta. Arriba en el techo, observamos este diseño elaborado de espirales entrelazadas en rojo ocre, formando un patrón de panal de abeja. Puede que se trate de un código antiguo en forma de símbolos para los muertos y para los vivos que los vean, quién sabe. Pero es mucho más extenso de lo que esperaba. Va en todas las direcciones, cubriendo el techo por completo en esta parte. Y eso sugiere que esta sala es especial de alguna manera. En la pared de la cámara hay un pequeño nicho de forma ovalada, cortado en una pared de roca natural. Parece que podría servir para contener una escultura o un regalo a los dioses. Pero la extraña acústica de la cámara hace que el profesor Hatton se pregunte si podría tener otro propósito. ¿Es posible hablar a través de aquí? Sí. Me oigo a mí mismo con una profunda voz de barítono haciendo eco por toda la cámara. Es un efecto verdaderamente impresionante. Esto fue muy bien pensado. Eran personas que sabían cómo diseñar las cosas, incluso por debajo de la tierra. Así que esta mezcla cuidadosa de efectos naturales y artificiales tiene que haber sido deliberada. Deben de haberlo analizado todo detenidamente. De hecho, puede que la construyeran personas que entendían de acústica con el propósito de hacer eco. Tras volver a la superficie, el profesor Hatton oye hablar de un ingeniero de la Universidad de Malta que ha llevado a cabo un análisis de la acústica de la cámara. Hoy en día se puede tomar una imagen sonora de una habitación. Es como una imagen fotográfica, pero en lugar de trabajar con una imagen, trabajas con el sonido. Daniel Talma ha utilizado las técnicas modernas de cartografía digital de audio para crear lo que él describe como una firma sonora de la cámara y su nicho. El análisis muestra que posee una calidad muy distintiva. En azul está el nicho, con un énfasis muy fuerte en las frecuencias bajas. En color verde está el centro de la habitación y luego en rojo está un estudio de grabación medio. Aquí puede ver fácilmente que el hipogeo hace hincapié en las bajas frecuencias. Las pruebas indican que la extraña resonancia acústica en la cámara es más fuerte en el nicho, donde según las mediciones el sonido vibra a una frecuencia de 110 hercios. Hatton quiere saber si el descubrimiento de esta frecuencia podría ayudar a revelar lo que sucedía en la cámara. Y le recomiendan que visite la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Malta. El profesor Kenneth Camilleri es un experto en inteligencia artificial, pero su investigación consiste en medir cómo el cerebro humano responde a los estímulos externos. Este es precisamente el tipo de equipo de laboratorio que el profesor Hatton necesita. ¿Quiere sentarse? A Camilleri le resulta una petición extraña, pero el profesor está dispuesto a ofrecerse a sí mismo como conejillo de Indias. Por favor, Kenneth, dígame exactamente qué es lo que va a hacerme. Vamos a ponerle un gorro que tiene varios agujeros a los que conectaremos electrodos. Queremos controlar su actividad cerebral mientras escucha estos tonos. Después de haberle colocado el gorro, los científicos comienzan a exponer al profesor a una serie de tonos electrónicos.
cada uno a una frecuencia diferente, incluyendo 110 hercios. Los instrumentos vigilan su cerebro para medir cualquier cambio significativo en la actividad cerebral. El equipo también puede determinar qué parte del cerebro se ve afectada y en qué medida. El cerebro del profesor, cuando se somete a la mayoría de las frecuencias, no muestra ninguna reacción significativa. Pero cuando el tono alcanza los 110 hercios, los números comienzan a moverse. Como puede ver, si nos centramos en la región temporal izquierda, podemos apreciar unos cambios graduales a partir de los 110 hercios. Lo que indica que una frecuencia auditiva a 110 o 120 hercios ocasiona ciertas alteraciones en el cerebro. Parece que la frecuencia acústica medida en la cámara afecta significativamente al lado izquierdo del cerebro, desactivando el lenguaje y elevando las emociones. Para el profesor Hutton se trata de un descubrimiento extraordinario. Puede que la estatua de la mujer recostada represente efectivamente a alguien en un estado de trance o delirio. Sin embargo, Hutton aún no está convencido. Hay un problema. Estos son tonos sintéticos, ¿no? Exacto. Los tonos que usted ha oído cuando estaba sentado en el sofá son puros tonos sintéticos. ¿Y se diferencian de una voz humana real? En gran medida. ¿Tendría el mismo efecto en el cerebro? Esa línea de investigación está totalmente abierta. Fuera lo que pasaba en esa cámara prehistórica, los sonidos que se hicieron en ella no eran electrónicos. El profesor Hutton necesita una voz humana. Una frecuencia constante de 110 hercios está dentro del rango vocal humano. Decide pedirle ayuda de nuevo a Daniel Talma, que ha traído a un barítono profesional a su estudio. Una vez más, se trata de una petición inusual. ¿Podría ser esto algo así como el sonido del canto de un sacerdote prehistórico presidiendo una sepultura o el sacrificio ritual entre los esqueletos de la cámara? Hutton quiere escucharlo con la acústica de la cámara. Y Talma ha intentado reproducir el efecto combinando la voz del barítono a 110 hercios con la firma del sonido del nicho de la cámara. Primero, como ejemplo, dejo la acústica de un estudio normal. Ahora voy a cambiar a la del nicho y se va a sorprender con el cambio. Es impresionante. Sí, voy a subir un poco el volumen para que lo pueda escuchar con claridad. Nadie ha descubierto aún el verdadero propósito del templo prehistórico de Malta. Pero el profesor Hutton se siente cada vez más cerca de descubrirlo. No sabemos lo que representa este sonido fantasmal, pero para él tiene un efecto hipnótico. Sí, podría llegar a creer que esas son las voces de antepasados lejanos o de dioses. Tengo una pregunta difícil. ¿La acústica podría haber funcionado de la misma manera cuando el suelo de la cámara estaba enterrado a medio metro de profundidad en una tierra que contenía huesos humanos? Bueno, supongo que cambiaría un poco, pero afectaría principalmente a las frecuencias altas y medias, suponiendo que el suelo hubiera sido muy suave. Podría haber sido un sonido un poco más oscuro de como suena ahora. Bueno, en un espacio normal esto sería muy relajante, pero yo no estaría en un espacio normal. Vamos a tratar de simular esa situación. ¿Puedes subirlo un poco? Dios mío, sí. Sí. Sí que es notable.
Descender a este inframundo mortal podría haber afectado la mente y los sentidos de las personas. Tal vez este fuera su oscuro propósito. Imaginemos que estoy en un espacio ligeramente iluminado por una lámpara trémula, como mucho, y de repente me veo rodeado de miles de seres humanos muertos. Posiblemente por primera vez en mi vida, así que tendría los nervios más tensos que las cuerdas de un violín. Es una experiencia totalmente inusual. El canto de los sacerdotes rodeados de huesos humanos. Los espíritus de los muertos devolviéndoles el eco. ¿Un lugar de entierro quizá? ¿O tal vez un lugar al que las personas llegaron atraídas por el sonido de este extraño mundo subterráneo y como en la historia de los niños de la escuela, nunca se las volvió a ver?